todos. La verdad es que resulta emocionante estar aquí, ¿verdad, Carlos? Viendo imágenes de Vigo, viendo muchos rostros de amigos y también aquí en el público también pude reconocer bastantes amigos de allí de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, yo soy pintor, Antón Patiño, amigo de Carlos, ¿no? Dentro de las palabras de la semblanza de Juan Miguel hay un dato curioso, ¿no? Que es Reimundo Patiño, ¿no? Que mucha gente dice Antón Patiño, Reimundo Patiño, bueno, primos hermanos, ¿no? Reimundo era lo que en Galicia decimos curmán. Y realmente es llamativo que el primer editor de Carlos Oroza sería con el libro El Éncar, que antes hablo de él, y por aquí me pareció ver también a Ignacio Gómez de Liaño, que también participó en esa aventura y en otras de 3, 14 y 17. Aún recuerdo las carcajadas de mi primo Reimundo con su carácter libertario, que decía 3, 14, 17, nosotros más, en alusión al famoso número pi de las matemáticas escolares, ¿no? Aquí, en este mismo espacio, en la Sala María Zambrano, estuvo Carlos no hace ya, en el año 2000, justo en junio del 2000, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito aquel recital y dejó una memoria muy viva, como sucede siempre con él, ¿no? Y entonces pasó una cosa curiosa que tengo que comentar, que es que desde el círculo me encargaron hacer de mediador, de puente con Carlos, que cuando lo viera en Vigo, porque es muy difícil de localizar, Carlos Oroza, ¿no? Y me dijeron, en cuanto lo localices, pásale el mensaje de que Fernando Sánchez Dragó, que en aquel momento tenía un programa de televisión dedicado a libros, quiere hacer un monográfico, quiere dedicarle, no sé si era un programa o dos. Entonces resultó totalmente imposible que atendiera a ningún tipo de razonamiento, ¿no? Y fui un poco testarudo, fui un poquito pesado, intentando convencerlo, que era una manera de difundir su obra y tal. Pero hay un momento en la calle Príncipe, lo recuerdo perfectamente, que Carlos me dio una lección. Yo pienso que es una lección que tiene toda la vigencia y más en estos tiempos, ¿no? Y me dice, pero Antón, ¿tú no ves que la televisión desprestigia? Me lo dijo con una mezcla, con firmeza, pero con una mezcla de inocencia y candor. Y yo me di cuenta que tenía toda la razón, absolutamente toda la razón, porque para que la poesía crezca, eso tiene que acontecer como en una cierta penumbra, ¿no? Y realmente hay que pensar que para la leyenda de Carlos Oroza esa visibilidad mediática hubiera sido letal. O sea que fue de una gran inteligencia el rechazar el aparecer en un programa de televisión anodino y trivial, ¿no? Antes se hablaba de Reimundo, pero también de Uxío Noboneira. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Branca Noboneira y a Uxío, al hijo, ¿no? Y allí él encarnació en el Courel, que es donde se desplazó, en la alta montaña de Lugo, que es donde se desplazó Carlos después de salir de Madrid. Pero bueno, aquí lo que se trataría es de hacer una tertulia, una conversación, un poco como las que podemos hacer en algún momento allí por diferentes cafeterías o diferentes bares de Vigo. Un motivo puede ser el Alitalia, esas letras que estaban en la Torre de Madrid, en la Plaza de España, con toda esa eufonía y que alguien las hizo desaparecer, ¿no? Bueno, yo iba acompañado esa noche por el gran poeta Noboneira y de repente me dejaron solo allí y yo me quedé de repente construyendo un poema al letrero luminoso de Alitalia, ¿no? Era tan hermoso aquel instante que estaba viviendo el viaje sin realizarse, que es el verdadero viaje que se hace, ¿no? Entonces la luz, en aquella época tan sórdida, tan miserable, era una especie de esperanza, ¿no? Y pasaba un niño por allí y yo empecé diciendo así, un niño dobla su limpia silueta y el aire comienza a cubrirse de expediente.
inevitablemente la tragedia ya estaba encima, que vivíamos durante una inquisición territorial, un agotamiento del sentimiento y una miseria circundante por toda la avenida. Y entonces de ahí surgió el poema de Alitalia. Entonces yo siento mucho que haya desaparecido ese poema, ese letrero luminoso. Se habrá olvidado de mí, tal vez. Tú llegaste muy joven a Madrid, ¿no? A Madrid, sí. Yo casi toda mi vida la hice en Madrid, ¿no? Ya a los 12 años llegué a Madrid. Entonces empecé a formarse. Era una ciudad que me atraía mucho, sobre todo su arquitectura, ¿no? La arquitectura es una ciudad muy armoniosa en la circulación y una ciudad excesivamente educada y elegante. Pero hay que romper también con este tipo de orden. Hay que dar salida al pensamiento, al sentimiento, a la solidaridad, al comportamiento con nosotros mismos. ¿Y cuándo notaste que la poesía era tu forma de expresión? Yo nací con esa fatalidad. Un día se me posó un pájaro en el hombro y no dejó de cantarme. Entonces me instalé en mi otredad y compuse ya oralmente, ¿no? En la cama y en la calle, al ritmo de mis pasos. ¿Y qué recuerdos tienes del Madrid de los años 50, años 60? Los años 50 debían ser muy duros aún, ¿no? Durísimos. Muy duros, muy tristes, ¿no? Era la tragedia de España, sí, la época más miserable, sí. Y tu poema Se prohíbe el paso ya es posterior, ¿no? Sí, era una protesta contra todo eso. Una protesta que yo fui a la cárcel por ese poema, ¿no? Y entonces, al salir, me fui a Galicia y yo soy osado, ¿no? Estaba convocado un recital de poesía, era en la época del postfranquismo, ¿no? Y entonces recité este poema, todo el mundo estaba con adulaciones, tal, adulando, ¿no? Y yo saqué de dentro todo lo que pude, ¿no? Y entonces se construyó el poema Prohibido el paso. El público de abajo, como era un público burgués, estaba todo contra mí. El público de arriba era solidario y se quedaron allí peleándose. Entonces yo estoy por culpa de un poema viviendo en Vigo. Rodearon el teatro la policía y me trajo Ángel de la Cruz, que es un médico que se hizo pasar por su policía y fue mi razón de estar en Vigo. Vigo me trató muy bien, naturalmente, me comprendió, porque fue la ciudad más libre de Galicia, no me cabe la menor duda. Y tienes un gran interés por la arquitectura. Yo pienso que eso está presente La arquitectura, por ejemplo, a mí me gusta mucho la arquitectura y me gusta Madrid arquitectónicamente mucho. En Galicia no me gusta todo lo que se hizo allí. Los arquitectos no son poetas. Aquí este señor es poeta, es arquitecto. Y tiene la arquitectura debe tener una semejanza, un noviazgo con la naturaleza, ¿no? Estar integrada totalmente, ¿no? Integrada y humanizada, ¿no? A Vigo hemos tenido muy mala suerte con los arquitectos. Han destruido, han tapado el mar. Sin embargo, un gallego vino a edificar aquí las cosas más hermosas que hay. Entre ellas están las Cibeles, etcétera, etcétera. Se llamaba Palacios. Cuyo arquitecto decía abrir Vigo al mar. Y sucedió todo lo contrario. La venganza del rencor se asoció a las calles de Vigo. Palacios, que es el arquitecto, por cierto, del Círculo de Bellas Artes y de claro, otros muchos edificios próximos. No lo entendieron allí. Sí. Lo lamento, pero ese fue el error que ocurrió en Galicia. Arquitectónicamente es un desastre. Así como Madrid tiene una armonía, un ritmo con la calle, con los pasos de la gente, no lo tiene. Tropezamos todos en Vigo por culpa. En eso, yo viendo el vídeo, hay un poema, unas declaraciones de Oroza hace un tiempo, que decía que en Vigo la gente a la hora del atardecer se pone de puntillas para ver la puesta de sol. Yo creo que es para evitar los obstáculos. Pero sí ahí veíamos un entorno fantástico porque el área de Vigo está y la naturaleza en Galicia está muy presente y puede con casi todo, ¿no? El Vigo
hay árboles y prefiero los árboles a las banderas. Prefiero un territorio libre sin banderas y todo poblado de árboles, ¿no? Porque el árbol tiene la majestad perfecta de la vida. Nosotros somos extranjeros. ¿Y cómo se vive, Carlos, la condición de rara avis, ¿no? Cuando se está en un espacio como tierra de nadie entre el sistema literario gallego, digamos, al escribir en castellano, sí, y al mismo tiempo siendo una aportación la tuya muy singular, ¿no? Sí, en principio estaban casi todos contra mí por el problema del nacionalismo. Yo no soy nacionalista, ¿no? Entonces hay que ser universal, absolutamente universal. El territorio es de todos, ¿no? Donde nace la vegetación, el regalo de la naturaleza, hay que conservarlo. Por lo tanto, la arquitectura tiene una obligación moral de asociar todo su hálito poético a la naturaleza. Y una salvación de Castilla, la armonía es Madrid. A mí Madrid yo le tengo mucho cariño y le debo mucho. Y de esos años, de esa atmósfera en el Madrid de los años 60, ¿qué nos podías contar? Porque yo aquí, por ejemplo, tengo Juan Miguel Hernández León, antes hablaba de Tropos. Yo aquí tengo 2 ejemplares de la colorista revista contracultural Tropos. Solo conseguí en casa, los otros los tengo en la biblioteca en Galicia. Y este aprendizaje generacional en torno a Tropos, yo creo que fue muy importante, ¿no? Por sí, la cantidad... Abrirse universalmente, ¿no? Entonces, abrirse a la contracultura, ¿no? Aproximarse a eso, es que hay que hacer lo que ayer fueron grandes verdades, hoy están puestas en duda. Sobre todo, la arquitectura tiene una obligación moral de saber respetar la naturaleza, que las casas se parezcan a los árboles y los árboles a las casas. Ese extraño noviazgo. Sí, con relación a la arquitectura, la aportación tuya más singular es la alusión en Alicia, ¿no? A un arquitecto suizo, sí, que sospechamos que es Bruno Taut, sí, la arquitectura de cristal, ¿no? Sí, pero son proyectos en cierta medida utópicos, o sea que lo que hace Carlos es, como buen poeta soñador, es defender un posicionamiento muy radical en arquitectura y en cierta manera de difícil materialización, ¿no? Pero con relación a la libertad que yo pienso que se vivía en el Madrid de los años 60, y estoy viendo también a Eusebio Lázaro, amigo tuyo, amigo de Uxío, también, que es de las personas que recuerda aquí versos muy prolongados de memoria, ¿no? Entonces, yo pienso que una publicación como esta que vemos, Ezra Pound, Reich, William Burroughs, Paul Goodman, André Breton, o sea, que supone en la John Lennon, con textos de John Lennon, de Zag, el grupo Zag. En este sentido también comentar que ahora en el Círculo está la exposición de escritura experimental en relación a la poesía visual y casualmente la exposición de Blanca Doble, Blanca Sánchez, una importante colaboradora aquí en el Círculo y una persona, y tiene mucho que ver el mundo de Blanca con el fantástico catálogo que se hizo y el de la escritura experimental por una razón, porque yo pienso que la aportación tuya está vinculada a la oralidad, pero también en ese contexto que es un contexto muy dadaísta, ¿no? De la influencia de Fluxus, poesía fónica, la poesía concreta, o sea, poesía acción, la poesía pública, ¿no? Es el retorno a la palabra, verdaderamente, estos son signos. Y hay que darle voz al dibujo. El tema, si leemos el tema, estamos viendo con los ojos. La poesía se está escuchando con el oído. El principio fue la palabra. La imprenta es después de la palabra. La imprenta es un fenómeno moderno completamente. Hay grandes analfabetos con una sensibilidad enorme, ¿no? Que construyen la poesía oralmente. El sonambulismo y una capacidad rítmica increíble, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos cegados por la fotografía. El mundo de la imagen ya empezaron a rechazar los grandes pintores como Picasso, como Braque y toda esa historia. Empezaron, decía un gran poeta, dice, no me gusta la pintura porque no me gusta la realidad. Es decir, la realidad hay que traspasarla.
completamente. Copiar la realidad es una adulteración. Y con relación a esa intimidad tan grande, ese diálogo entre pintura y poesía, estoy viendo a Agustín Celis, habéis hecho colaboraciones fantásticas, pero luego de manera ininterrumpida estuvisteis colaborando con pintores a lo largo, yo creo que de todas. Sí, es increíble, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde radica esa...? Bueno, a mí la pintura me gusta mucho, ¿no? Hay dos fenómenos, que es la pintura, la arquitectura 3 y la música. No es una auténtica unidad que tiene. Por eso dice el pintor, no me gusta la pintura porque no me gusta la realidad, una línea que sueña, ¿no? La arquitectura es una especie de arte como la música. Hay arquitectura musical y hay arquitectura lírica. Y hay bazofias entre todo esto también, ¿no? Sí, pero hay como una reivindicación de la armonía, ¿no? De cómo con ritmos, con esa oralidad claro, que es... La arquitectura tiene una oferta, tiene un noviazgo. Ahí está la naturaleza entregada, a ver si es capaz de conquistarla, ¿no? Es hacer la confidencia con la arquitectura. Hay como en Carlos, yo creo, una especie como de viaje, sí, perdona. Sí, el de Carlos. Sí, perfecto. Pues yo creo que hay como un viaje a lo largo de toda la poesía de Oroza, un viaje como al centro secreto de la gravitación magnética de la palabra, ¿no? Y nos las transforma, ¿no? Por ahí hay como un lento regreso a un origen, algo telúrico. Pues, hay algo ahí muy intenso, yo pienso, que en la operación que a veces se tiene definido de alquimia, ¿no? Eso lo tiene también el Greco, ¿no? El pintor. Regreso del sueño, de las alturas, cuando es capaz de conquistar el espacio, ¿no? Y alargar la figura es una ambición del sueño, ¿no? Del verdadero pintor, ¿no? La trascendencia, ¿no? La metafísica es una palabra que existe, más allá de lo físico, ¿no? El otro lado de las cosas que decía Rilke, ¿no? Sí. Que es una de tus referencias. Y menciona Oroza al Greco, y yo recuerdo conversaciones con él que siempre una figura omnipresente es Alberto Giacometti. Giacometti me gusta mucho, ¿no? Giacometti es casi celestial, ¿no? Es una línea que sueña, una línea que se va hacia arriba. El escultor a veces me gusta, otras veces no me gusta. Cuando es demasiado real no me gusta porque es una reproducción. Cuando empieza a estilizar la forma es donde alcanza su vuelo, ¿no? Como en la pintura. Cuando todo está cambiando, transformando la realidad. El arte transforma la realidad humana, ¿no? Yo el otro día en París, en el estudio de Brancusi, que está al lado del Beaubourg, también me acordé mucho de Carlos, porque Brancusi es otro de tus referentes, ¿no? Me gusta mucho. Sí. ¿Y dónde radica esa fascinación por el escultor rumano? Por ejemplo, yo he visto su presencia en fotografías, lo he visto caminando y me quedé asombrado cómo anda, con qué lentitud y qué ritmo de paso lleva, ¿no? Es como un autorretrato multiplicado por toda su obra, ¿no? Sí, hay una depuración y una intensidad enorme en Brancusi. Y yo pienso que cuando antes hablaba Oroza de abstracción y hablaba sin ningún temor de la palabra metafísica, pues creo que esa fluidez y ese idioma casi cristalino, ¿no? que va subiendo como por estratos y tiene incluso unas resonancias lisérgicas, tenemos que decir también, sobre todo en ese contexto de los 60, pero ese proceso ascético de ir quitando cosas, de ir a lo esencial... Claro, es que la otredad a veces me dicta muy mal, ¿no? Mi otro yo, ¿no? Ese desdoblamiento me dicta mal y tengo que corregirlo, no hay más remedio. El poema se escribe, pero luego hay que corregirlo, porque a veces se nos pasa desapercibida las faltas, ¿no? Con relación a esto, a esta imagen que suscita ahora Oroza, yo pienso que el desdoblamiento
Desenvolvimiento, claro. psicológico Sí. y un tema ahí de profundidad Sí. casi Al decir, aparece. ¿no? al decir, por ejemplo, o Eva si me transita. No es el tránsito ni el paso, es ese trance del tránsito de volverte ella, yo y yo a ella, ¿no? Parece como si yo y yo fuésemos dos personas que se persiguen mutuamente. Es elevación donde está el sentido de mi propia seguridad. Hay un momento de posesión de la otredad, del tipo que se dobla, que se manifiesta en ti, y yo no sé si es mujer o hombre. Yo sé que soy yo mismo de mi propio sueño que proyecto. Y ese misterio a veces hace que en el particular homenaje a la mujer, hay muchos nombres de mujeres en los poemas de Oroza. En su último libro, que es el libro que hoy de alguna manera sería la buena noticia, ¿no? Un poeta que tiene todo agotado, que apenas hay libros, hay un libro fantástico que es Évame, que acaba de salir, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esta operación de convertir el nombre de una mujer en una acción, en un verbo? Es un momento de desdoblamiento total, de la soledad, de la observación, de ver cómo camina. A mí me seduce mucho el nombre femenino, más que el masculino. Por ejemplo, hay mucha diferencia en el matiz de Manolo a Manuela, ¿no? Manuela casi es musical, pero Manolo es tosco y rudo. Como vemos, el humor, ya lo decía André Breton, es una de las energías de los seres humanos, ¿no? El erotismo también, ¿no? El erotismo, claro. Sí. Entonces hay energías positivas y luego está todo lo otro, ¿no? En ese sentido, la poesía es como un espacio de resistencia casi secreta, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que a lo largo de tantas décadas siempre tengas un público adolescente delante, ¿no? Bueno, en los recitales. Yo he nacido ya indomable, ¿no? He nacido ya que a los 12 años me escapé de casa porque no soportaba la familia. Y a los 14 ya estaba en Madrid. No sé, yo nunca supe lo que hacía. Me estorbaba casi toda la educación y todo. Me sentía completamente solo hasta la familia. Sería un tipo yo raro. Eso no quiere decir que no la quisiera, porque también la distancia nos enseña a idealizar más y a corregir los errores, ¿no? Pero luego hay un regreso, un retorno incluso a la sonoridad, a los topónimos. El gallego está como presente también a veces, palabras que transformas, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, yo en el libro, yo no puntúo, ni pongo comas. En el comienzo empiezo con mayúsculas, pero el resto lo dejo a libertad del lector. Porque entonces, al darle todo eso, no discurre. El problema es que analice, que entiende la música de la palabra. Y la música de la palabra la destruye la puntuación. El verso ancho, ¿no? El verso ancho es como hacía Whitman, que es uno de mis favoritos. Hölderlin o Whitman. Whitman es el verso ancho, rebelde. Me contradigo porque contengo multitudes. Nadie es capaz de decir esa barbaridad tan hermosa. Sí, eso obliga a que casi todos los libros de Carlos son especiales, porque el texto hay que leerlo así. O sea, son versos tan largos que a mí se me está ocurriendo ahora, al oírlo, que es una poesía que es un paisaje. Son líneas de horizonte. La observación. Sí, son líneas de horizonte. Y cuando Carlos se ve obligado a regresar a Galicia, al mar, a la luz y a ese espacio del litoral, es posiblemente en busca de esas líneas de infinito, ¿no? Yo conocí a Carlos la primera o la segunda vez, en el año 74, en la Plaza Mayor. Te conocí antes con Lodeiro y con mi padre, el pintor Lodeiro y mi padre, cuando recitaste América en un bar en Vigo. Pero en el 74, yo y Menchu te encontramos en la Plaza Mayor. Sí, sí. Y estuvimos toda la mañana con Oroza allí, y recuerdo perfectamente dos palabras como talismán, eran dos palabras fetiche. Una era espacio, la amplitud de este espacio, estamos sentados allí tomando posiblemente una única cerveza, ¿no? Y la luz. Yo creo que esos dos factores, esos dos vectores, siguen siendo determinantes. Eso me entendió muy bien la pintura, ¿no? Cuando Van Gogh regresa de La Haya y se encuentra en Valorí, toda su pintura empieza a cambiar.
cuando vio la luz. La luz no solamente es física, la luz también es mental, ¿no? Entonces su pintura empezó a ampliarse, ¿no? Con la luz. Empezó a descubrir un territorio. Lo que pasa es que yo no entiendo que haya pintores que tarden 20 años en hacer un retrato. Eso es asesinar el pincel y la imaginación. No lo entiendo. Sí, Velázquez era un poco más rápido, pero bueno. Sí. Con relación a la salmodia, la letanía, el himno, ¿no? Hablabas antes de Whitman. No, con relación... Whitman tiene un gran ritmo, es una ruptura total con la poesía anterior. Pero es panteísta también. Es hay panteísta un mundo totalmente. Sí. Panteísta de energías primordiales que está muy presente también en esa fascinación por la naturaleza. Sí, una fascinación, la observación. Tu trabajo, ¿no? Como si estuviéramos atravesados por ese infinito exterior, ¿no? Yo pienso que ahí hay un linaje que, dicho brevemente, sería romanticismo, simbolismo, luego estaría surrealismo, y llegaría ahí a una aportación como la de los años 60, que es a la que Carlos se mantiene muy fiel, y de hecho es como quizá los elogios, quizá el único representante de una tendencia, que Pere Gimferrer hablaba de Ori, ¿no? También como Leopoldo María Panero, de otra manera. Son poéticas muy diferentes, ¿no? Pero cuando Gallero hizo el libro En Ardora de Poetas Raros, donde por cierto estás tú incluido, pues a veces hay que recurrir a esa etiqueta de Rubén Darío, ¿no? De decir, aquí hay unos raros, son inclasificables, no tenemos ningún contenedor, superan las cuadrículas, superan los límites, las fronteras. Las fronteras. Superan las fronteras. A mí me gustan los árboles, pero no las banderas. Dejad que el trigo crezca en las fronteras. Es uno Porque de la flor no puede ser hermosa si no dejáis que el trigo crezca en las fronteras. Es evidente. Este es uno de los poemas más conocidos, de los versos más conocidos de este poeta nómada, auténtico flâner. Yo pienso que la palabra flâner la inventó o la popularizó Benjamin a partir de Baudelaire, pero que está destinada a Carlos. Es un poeta que camina acompañando ese ritmo del andar, que hoy en día es algo, por cierto, que se está valorando muchísimo en todo el mundo. Solo hay que ver la cantidad de trabajos artísticos y de ensayo filosófico en torno al concepto de andar, de deambular. Ese aprender a extraviarse en la ciudad, que decía Benjamin, ¿no? En sus fantásticos estudios. Aquí tenemos un auténtico experto, ¿no? Bueno, extraviarse en una ciudad es una manera de recuperarse también, ¿eh? Con relación a ese viaje a las palabras y a la sonoridad interna, Karl Kraus, en una frase que también gustaba mucho a Benjamin, decía: cuanto más nos acercamos a una palabra, desde más lejos ella nos contempla. O sea, está hablando como una reciprocidad ahí en la... Sí. Yo pienso que hay como en esos estratos, en esas líneas, que es como subir una escalera, ¿no? Ingrávida, es como hasta que ya vuelan solas las palabras. Es el poema de Lencar, ¿no? De Lencar, ¿no? Sí, Ayer puse un pie en el aire y vi la ciudad iluminarse por arriba, ¿no? Es una ascensión, ¿no? Es vivir el éxtasis del momento, ¿no? Y el éxtasis sería también la definición de esa complejidad psicológica a la que aludes, de desdoblamiento, que en muchos versos aparece. Claro, el desdoblamiento, sí, cuando ella se convierte en mí y yo me convierto en ella. No es más que su estado solidario después, pero íntimo y profundo en el momento, ¿no? Sí, pero hay muchos momentos que ya incluso hablas de ti mismo y desplazarte de tu propia identidad, ¿no? Sí, sí. Lo que me llama la atención de la etapa social son como los destellos expresionistas. La etapa social, para entendernos, sería ese se prohíbe el paso, ¿no? Que provocó esa especie de batalla en Pontevedra, en el Teatro Malvar. Yo estoy en Vigo por culpa de un poema. Es decir, cuando el posfranquismo estaba reinando todavía, y a mí se me ocurre que invitaron a todos los poetas de habla vasca, etcétera, etcétera, todos. Y yo en aquella ocasión que estaba mal visto porque escribía en castellano, un problema de
del nacionalismo absurdo, ¿no? Entonces me tocó a mí el turno y dije prohibido el paso, naturalmente, porque me molestaba hasta el público, estaban todas las autoridades allí, el almirante de la escuela de Marín, ¿no? Todo, el alcalde y todo, una cosa que a mí me apestaba, y yo miraba para arriba y les lancé el poema. Entonces, por culpa de ese poema, estoy en Vigo. Es una anécdota, ¿no? Según Manolo Rivas, según el escritor Manuel Rivas, ese poema de Se prohíbe el paso, que está en Évame también, es la primera vez, por cierto, que Carlos autoriza o entrega los originales de esa etapa, ¿no? Porque me da la sensación como que tu etapa más luminosa, más cristalina, más perfecta, más depurada, si queremos, en cierta medida ha ido eclipsando desde tu perspectiva. Otra es la del público, porque yo lo que veo es que en Madrid la gente tiene absolutamente grabados esos poemas memorables, hasta el extremo que Manolo Rivas decía que era el poema antifranquista más rotundo, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Que un poeta como Oroza tenga también ese registro. Yo pienso que hay muchos registros en tu poesía. Hablamos de la fuerza del lo telúrico, del bosque, esa humedad, ese coeficiente de humedad de Galicia, esa presencia del pétreo, esa indefinido. El idioma gallego es muy bonito, bien hablado. Por ejemplo, hay una diferencia abismal entre lejos y de longe. Lejos es un lugar señalado y le llamamos Londres o Madrid o lo que sea, pero de longe es un poco más lejos, ¿no? Tiene muchos más kilómetros. Luis Pimentel, el gran poeta gallego, tiene hecho con esa distancia, digamos, de sonoridades entre pájaro y paxiaro, berce, cuna, tiene hecho un poema magistral. Yo pienso que la aportación de Carlos va en la línea, visto desde la óptica de Galicia, en la línea de Rosalía, también otro, aunque sus mejores poemas son en gallego, también cultivó el idioma castellano, pero luego tenemos, además de Pimentel, tenemos otros grandes poetas metafísicos, ¿no? Yo haría como un linaje, y ahí estaría Valente, ¿sabes? Sí, era un gran poeta que no le hizo caso a nadie tampoco, porque era un rebelde. José Ángel Valente, sí. Que aquí en la sala María Zambrano, que yo pienso que estamos, no por casualidad, en una sala semicircular que lleva el nombre de la meiga del pensamiento español, ¿no? Y José Ángel Valente sería una de las cumbres, yo pienso, líricas, y de Uxío Novoneira. Hablamos antes de Uxío, ya se habló aquí, en el círculo se presentó Oseidos, en la traducción de Ardora. Estuvo Ignacio Castro presentando aquí ese libro junto con los editores. Y sí que hay una sonoridad específica, al margen de que Álvaro Cunqueiro o otros escritores que han hecho la mayor parte de su obra en castellano, sigue teniendo ahí un aliento. Nogueira hizo una aportación importante al gallego, una aportación no solamente idiomática, sino de una gran profundidad musical. Interpretó la naturaleza con un espíritu valiente, lúcido y clamoroso. Nogueira, sí. Manuel Antonio, el gran poeta vanguardista, Lois Pereiro, el amigo muerto prematuramente, otra gran voz. Y eso explicaría, pues, yo pienso que hay una energía telúrica. Yo explico a lo mejor las palabras de Carlos Tena, que tengo necesariamente que leer porque Carlos Tena fue miembro aquí también de Carlos Oroza, del Círculo, ¿no? Carlos Oroza, poeta mágico gallego, único y genial, es sin duda el mejor rapsoda que existe en Europa. Sus recitales, a mitad de la década del 60, eran tan imponentes que al finalizar su intervención salía del escenario como un torero, a hombros de los estudiantes. Posee un lenguaje de una originalidad sin medida y el carisma del océano. Oroza es como una ola gigante, profunda y azul, de consecuencias imprevisibles, donde puedes naufragar para siempre o ser arrojado a las playas más dulces del planeta. Muchas gracias.
Y yo creo que ahora ya por la hora... Bueno, yo os voy a leer un poema como último, que es el comienzo de un libro que es un canto a Galicia, ¿no? ¿Me permites? Sí, sí, claro. La simpatía de los opuestos y los embarques, preciso en lo inspirado. No obstante, las mareas se precipitan, el horizonte se alarga y nos muestra el ocaso. El mar devolvía el resto de los que faltaban y entregaba amaneceres de primaveras muertas. Mi casa estaba sola, sola de lonxe desde aquel punto negro y abismado. Mi casa estaba sola y fue la noche siempre. Contemplar, dice, sin tener solo un paisaje y hacer diferentes los puntos de vista. El tema será la voz y la temperatura. El germen quedará puesto y la floresta producirá desmayos. De las grandes verdades, lo que ayer fue posible, hoy está puesto en duda. No hay nada, pues, de lo que fuimos que nos pertenezca. Pero después vinieron los de siempre, barrocos pensadores a sueldo, complejudos varones practicantes de felicidad a jornal. En la memoria subyace el recuerdo, la custodia de los grandes propósitos, lo absoluto, el dogma, el verbo sin crédito, la imposición moral de su geografía restaurada. Sin embargo, la reflexión, el deseo, la reflexión, el pensamiento siempre libre a pesar de la conjura. En el tiempo, un lugar para lo móvil. La materia luz virginal, la primera palabra del alfabeto, la luz de aquel vértice, la mano para la copa o el cáliz que contuviera la natura, la visión transformada del ojo, la materia mutable que formó la causa. El mar, la consecuencia del costado de un barco, una pradera recorrida por infinitos galgos. Una luz puntual donde nace la corriente, la palabra y el número. La palabra que canta del amar, el amor que profeso. El tanteo, el intento, la ola, la madre en cuanto a distancia que nos da el origen. Puedo continuar y que revivan esto. Blanquísima su presencia. Sus temblorosos dedos buscaban en las hojas de un libro el femenino del ojo. Más allá de lo escrito, lo nombrado, no hay más bondad que la que emana de la inteligencia, lo que tomó fuerza en nosotros cuando la incertidumbre, en la enumeración caótica reunida a las palabras que componen el discurso, los caracteres se van formando. Del universo es el mar una sombra, una luz temblorosa en la piel, una línea que sueña, la unidad febril premonitoria en el espacio creado para la música. En el cambio de súbito el lugar se convierte de su materia indemne la luz, un territorio transgredido por la poesía, un poema abierto in situ en la memoria como la voz que disfruta en el proceso elaborado, en el calor humano, en el ánima, en todo lo habitable como el amor embriagado de proximidad. El valor de su acción transmitida que aflora lo que está oculto, del placer concertado nosotros los que somos cómplices, no amamos porque tengamos el hábito de vivir, sino porque estamos habituados a amar. Anda, ven, dice, canta, cuéntame, haz tú de mí. Si celebrado el concierto me identifico, aprenderé a saber. Seré suave y sensible, traslúcido en el color, en el placer acaso, tembloroso y lírico en la visión. Cuando se habla de ti, un sentimiento ingrávido recorre al ambiente, escrupulosamente delicada la belleza crece por intuición.
liberado de su yo impreciso, el sujeto extrañado de su territorio canta y deduce que de un conjunto de sonidos se forma el arpegio. La memoria ante el blanco acude con presteza y corrige el compás. En la orilla, la línea divisoria. Del azul febril que proyecta el ojo que me persigue, imagino la flauta, la llama prestada, los reflejos, la cadencia, la acción, el ritmo, en la visión creciente, la belleza actuando silábica, haciendo lo que hice yo tantas veces en tanto papel concluso. Es el verbo, tal vez, la tristeza. En la luz, la materia también se envilece. El misterio es el número del proceso advertido, su presencia en su actitud sin tregua, su cinto en el periplo del cielo, en el ambiente unánime de sentir las palabras que cantan como el número exacto que nos habla. Las palabras que cantan cuando la vez en el espacio ausente, sonámbulo, que al despertar el fenómeno del deseo expresado en el inicio como en el desarrollo, restaurante el alma en su estado original. Solo somos nosotros entonces, presuntos en la hora, en el inicio de un ciclo liberal, de un pensamiento que mora en la tristeza, que se ensancha en la fuga, convicto en el placer, en su ansiedad, el otro. Ya acabamos, ya acabamos. Pueden besarse, pero no hagan ruidos. Bueno, bueno, Oroza está en éxtasis. Buenas noches a todos y gracias.